Bueno, entonces esto es un ejemplo, ¿ya? Eh, de la parte hidrostática, ¿no? Dice un cubo de madera de 20 centímetros de lado y que tiene una densidad de 0,65 kilogramos por metro cúbico flota en el agua. ¿Cuál es la distancia de la cara superior del cubo al nivel del agua? ¿No? Entonces, según este enunciado, posteriormente, esto es la pregunta del inciso A, ¿no? Y enseguida les voy a indicar qué es lo que significa esto, ¿no? El inciso B. Bueno, primero resolvemos el inciso A. Tengo un cubo, este cubo dice que es un cubo de madera que tiene una densidad de 0,65 kilogramos por metro cúbico, flota. Entonces la figura geométrica sería esto. El inciso A, ¿cuál es la distancia de la cara superior del cubo al nivel del agua? Entonces lo que yo quiero encontrar es qué cantidad o cuál es la longitud del cubo que está fuera del agua, ¿no? Esta distancia Y es lo que queremos encontrar. Esto es el cubo. Si esto es el cubo, prácticamente lo que yo estoy dibujando, lo que está dibujado en esta parte de acá, sería prácticamente esta cara de acá, ¿no? Que lo vamos a hacer calcar así. Esa cara está lo que estoy indicando con verde. Esa cara es lo que lo he dibujado, ¿no? Bueno, eso sería la cara. Lo que está dibujado, esta cara de acá, es prácticamente esta de acá, lo que está dibujado, ¿no es cierto? Y queremos encontrar esta alturita, ¿no? Una pequeña partecita, esta alturita de acá sería, ¿no? Esta Y. ¿No? Entonces, lo que yo hago es volverlo a dibujar, ¿no? Volverlo a dibujar la figura geométrica y nosotros sabemos que siempre va a estar actuando una fuerza dirigida hacia arriba. Por eso es que el bloque está flotando y hemos indicado que se llama empuje, ¿no? Y el peso también siempre va a estar apuntando hacia abajo. Ahí está. Eso es el peso, ¿cierto? Debería de haber dibujado más o menos por acá, ¿no es cierto? El centro que está en la figura geométrica dentro del agua. Eso sería su centro más o menos, ¿no? Entonces en este punto está actuando su peso hacia arriba y su peso hacia abajo. Para ilustrar mejor el gráfico lo estoy haciendo así. Ahora bien, entonces nosotros sabemos que el empuje, nosotros hemos dicho que el empuje va a ser igual a, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al peso, ¿no? Entonces, si va a ser el empuje va a ser igual al peso, entonces nosotros sabemos, definiciones, hemos dicho que el empuje, les recuerdo que el empuje era igual a la densidad del líquido, la gravedad, volumen del cuerpo sumergido, y el peso era igual a la densidad del cuerpo, la gravedad por el volumen total del cuerpo. Entonces el empuje dice densidad del líquido. ¿Qué líquido es? Densidad. Entonces el ejercicio dice que está sumergido en agua. Será pues entonces la densidad del agua, la gravedad, volumen del cuerpo sumergido. Es el volumen, qué cantidad de volumen está dentro del agua, a eso se refiere. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, esto va a ser igual el peso. El peso dice que es la densidad del cuerpo. Eso es la densidad de la madera, ¿no? La gravedad, ahí está la gravedad, por el volumen total del cuerpo, ¿no? Entonces aquí podemos hacer una pequeña simplificación. La aceleración de la gravedad con la aceleración de la gravedad se cancela y yo tengo que la densidad del agua multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Cuál es el volumen que está dentro del agua? Este volumen que está dentro del agua. Aquí, si es un cubo, ¿cuál es el volumen del cubo? A ver, primeramente vamos a esto. Densidad de la madera se conoce, densidad de la madera, volumen total del cuerpo. El volumen total del cuerpo. ¿Cuál es el volumen de esta figura geométrica? El volumen de la figura geométrica, siempre de cualquier figura geométrica, va a ser el área de la base multiplicado por su altura. ¿Cuál es el área de la base? ¿Cuánto mide este lado? 20 centímetros. ¿Cuánto mide este lado? 20 centímetros. Para encontrar el área de esta base que está con rojo, es la base multiplicado por su altura. ¿Cuánto es su altura? 20 centímetros. Es un cubo y el cubo tiene, dice, 20 centímetros de lado, ¿no? Es un cubo.
y el cubo tiene 20 centímetros de lado, una madera. Un cubo de madera de 20 centímetros de lado. O sea, este lado vale 20 centímetros, este lado 20 centímetros, hacia arriba 20 centímetros. ¿Cómo encuentro el área de la base? El área que está con rojo, 20 centímetros por 20 centímetros. Área por su altura va a ser entonces el volumen que tiene el cubo. Su área, ¿cuál es su área? 20 por 20, eso va a ser su área. Su área es 20 centímetros por 20 centímetros. 20 centímetros en el sistema internacional va a ser 0,20 metros, ¿no? Acá voy a colocar 0,20 metros multiplicado por 0,20 metros, ¿no? Y está multiplicado ahora por su altura. ¿Cuánto es su altura? 20 centímetros. Va a ser 0,20. Entonces, 20 por 20 es el área. El área multiplicado por su altura es el volumen total de cualquier figura geométrica. En este caso, el volumen del cubo, ¿no? Entonces, ahora vamos a este lado. ¿Cuál es el volumen del cuerpo sumergido? Volumen del cuerpo sumergido. Para encontrar el volumen del cuerpo sumergido, vamos a decir cuál es el volumen que está dentro del agua en esta partecita de acá. El área, ¿qué área va a tener? El área va a seguir siendo 20 por 20. Va a seguir siendo 20 por 20. Entonces, el área, como vamos a recortar un poco la densidad del agua, el área va a seguir siendo para mí 20 centímetros por 20 centímetros. Su base, ¿no? Va a ser entonces 0,20 por 0,20, ¿no? 0,20. Ahora tenemos que multiplicar a eso por su altura. Esta alturita de acá, esta alturita de volumen del cuerpo sumergido, el volumen que está dentro del agua. Su base va a seguir siendo 20 por 20, su base es cuadrada, ¿no es cierto? Esta base que está, esta alturita está dentro del agua. ¿Cuál es esta alturita? ¿Cuánto va a ser esta altura? ¿Cuánto va a ser esta altura de acá? Toda la altura, ¿cuánto era? La altura era 20 centímetros, pero este pedacito es Y. Todo esto es 20 centímetros, todo esto es 20 centímetros, pero este pedacito es Y. Esto 20 menos Y va a ser esta alturita de acá, ¿no es cierto? Si todo esto es 20 y esto es Y, este pedacito de acá va a ser 20 menos Y, es este pedacito. Entonces ese pedazo va a ser 20 menos Y. Entonces para que se note un poco mejor, lo voy a hacer acá. ¿Ya? Eso va a ser entonces, no se olviden, va a ser 0,20 menos la incógnita que va a ser Y, ¿no es cierto? La incógnita va a ser Y, ahí está. 0,20 menos Y, ¿no? Entonces, esto es área por su altura, el volumen de la figura geométrica. Y lo que me queda es la densidad de la madera, por el volumen total del cuerpo. El volumen total del cuerpo vamos a hacer 0,20 elevado al cubo, ¿no? 0,20 por 0,20 por 0,20, 0,20 elevado al cubo. Y si nos damos de cuenta, este 0,20 por 0,20 va a ser 0,20 al cuadrado. Con esto de acá simplemente me queda un 0,20. Y lo que quiero encontrar de esta ecuación de acá va a ser la densidad del agua, que ya la conozco, no se conoce, multiplicado por 0,20, que estamos trabajando en el sistema internacional, por Y va a ser igual la densidad de la madera multiplicado por 0,20. Me queda solamente un 0,20. De acá despejamos Y. Lo que yo quiero encontrar es Y. Entonces Y va a ser igual, ¿ya? Si los cálculos no me fallan, esa Y vamos a encontrar, va a ser entonces en acá me da, esto sería 7 centímetros, ¿no? Entonces me va a dar a mí exactamente en unidades del sistema CGS, va a ser 7 centímetros. Eso es lo que ustedes tienen que encontrar, ¿no? Tienen que desarrollar y tienen que poder hacer los despejes necesarios para poder encontrar esta variable Y. Bueno, entonces esto es un cubo. Ahora ustedes van a hacer el trabajo para el inciso B. Atiendan a ver, atiendan muy bien, ¿ya? Atiendan muy bien.
Esto de acá lo vamos a borrar, no es parte del problema, ¿no? Simplemente era un pequeño recordatorio. Entonces, teníamos ese cubo y estas son las soluciones para el ejercicio. Ahora bien, el problema dice lo siguiente: ¿cuál es el peso del plomo? Repito, la pregunta para el inciso B, trabajo para ustedes. ¿Cuál es el peso del plomo? ¿Cuál es el peso del plomo? De tal forma que esta cara de acá quede en la superficie del agua. ¿Qué quiere decir esto? Atiendan bien. Si yo voy a colocar un pesito, si yo voy a colocar un peso en esta parte de acá, y este dice que es plomo, ¿no es cierto? Coloco este peso de acá, ¿y qué es lo que va a pasar? Este cubito de acá exactamente lo va a empujar y va a quedar acá. El cubo de madera va a quedar ahí. Gráficamente, ¿cómo quedaría? Para estas condiciones. Para estas condiciones. Entonces va a quedar así, tenemos el recipiente y esta maderita, la maderita dice que ya va a estar acá adentro, ¿no? Exactamente acá. Tiene que quedar así. La madera va a estar completamente sumergido y el plomo, el peso del plomo va a estar en esta parte de acá arriba, ¿no? El plomo va a ser esto de acá, exactamente este bloquecito de acá que acabo de dibujar. Eso es el plomo. Este plomo, ¿cuál será su peso de este plomo para que quede en esas condiciones el problema? Eso es la pregunta para el inciso B. Y ese problemita ustedes tienen que resolverlo, ¿no? Agarran su cuaderno, vuelven a copiar el mismo ejercicio, el enunciado del inciso A y el enunciado del inciso B. ¿Cuál es el peso del plomo para que el problema quede en estas condiciones de acá? ¿No? El cubo de maderita va a estar completamente sumergido dentro del agua, pero hasta la superficie del agua, la cara superior del cubo, ¿no? Así como está la figurita, ¿no es cierto? Este cubo, todo esto de acá es este verdecito de acá, ¿no? Y este que está con rojo es el plomo, ¿no? El peso del plomo. En esas condiciones, entonces, ustedes tienen que resolver el inciso B, ¿ya? Tienen entonces hasta las 2:30 para poder presentar este problema. Bueno.